Hola a todos y a todas. Seguimos con el tercer apartado del primer tema, apartado que dedicamos al análisis de la función directiva que conocemos como diseño de la organización. La estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado en la organización, en el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos organizativos. En este sentido, una estructura es eficaz si facilita el logro de los objetivos. Una estructura es eficiente si permite esa consecución de objetivos con el mínimo costo y generando el mayor resultado posible. De acuerdo con esto, definimos a la función directiva diseño de la organización como el proceso por el cual los directivos construyen, evalúan y modifican la estructura formal con el propósito de facilitar la realización eficaz y eficiente de las tareas o actividades necesarias para el logro de los objetivos establecidos. Consiste entonces en actuar sobre la estructura formal de manera que esto ayude a que los objetivos de la organización se consigan eficaz y eficientemente. Señalemos entonces qué características presenta esta función directiva. Es un proceso directivo. Se trata de un conjunto de decisiones y actividades que son determinadas por los directivos de la empresa. Se actúa sobre la estructura formal, es decir, los directivos toman una serie de decisiones que recaen sobre determinados parámetros de diseño a la hora de configurar la estructura de la organización. Estos parámetros son parámetros de diseño de puesto, departamentalización, dispositivos de enlace, sistema de planificación y control y descentralización. Se desarrolla en un contexto determinado, esto es, a la hora de decidir acerca de los parámetros de diseño señalados, los directivos deberán tener en cuenta qué características reúnen un conjunto de factores llamados de contingencia que, en definitiva, establecerán las características de la estructura formal. Estos factores son edad, tamaño, tecnología, entorno, poder y estrategia. Su objetivo es la eficacia y eficiencia organizativa, es decir, los directivos buscarán con sus decisiones en el ámbito del diseño de la organización que la estructura resulte eficaz, es decir, facilite el logro de los objetivos y que ese logro se alcance con los mayores resultados y con el menor consumo de recursos posible. Esto se consigue cuando los parámetros de diseño determinados por las decisiones de los directivos son coherentes entre sí y con los factores de contingencia que afectan a la organización. Es un proceso dinámico, no acaba nunca. Esto supone que los directivos vigilarán continuamente el grado de coherencia entre los parámetros de diseño y los factores de contingencia, dado que estos últimos pueden cambiar en cualquier momento, lo que supondrá modificar alguno o algunos parámetros de diseño para conseguir nuevamente la coherencia o el ajuste con los factores de contingencia. Esto implicará, lógicamente, una modificación de la estructura existente. Como ya hemos señalado, los directivos de la organización pretenden que la estructura contribuya a un logro eficaz y eficiente de los objetivos organizativos. Ello depende del grado de ajuste o congruencia en el diseño de la organización. Podemos definir el concepto de ajuste o congruencia en general como el grado en el que los componentes de un sistema encajan entre sí de una forma coherente o consistente. Identificamos diversos tipos de ajuste. El ajuste estratégico depende de la adecuada elección o formulación de la estrategia de la organización. Se alcanza cuando la estrategia elegida por los directivos es congruente o consistente con el entorno, la situación interna y la misión y los objetivos de la organización. De esta específicamente no nos ocuparemos en esta asignatura. El ajuste en el diseño organizativo. Este depende de la coherencia de los distintos elementos o dimensiones de la organización entre sí,
lo que llamamos parámetro de diseño, así como de la congruencia entre estos y el contexto existente en la organización, lo que denominamos factores de contingencia. Específicamente nos ocuparemos del estudio de este ajuste, a ello dedicamos concretamente el contenido de esta asignatura. Por último, el ajuste global. Tiene que ver con la coherencia de la organización como un todo y se consigue cuando se dan los dos anteriores. Este ajuste global es partícipe principal en el éxito de una organización. De acuerdo con el concepto de ajuste o congruencia en el diseño organizativo, planteamos la llamada hipótesis de congruencia o de ajuste, de acuerdo con la cual, cuanto mayor es el ajuste entre los distintos componentes de una organización, mayor es la eficacia de la misma en la consecución de sus objetivos. Esta hipótesis tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, un buen diseño organizativo debe ser congruente, es decir, tener un suficiente ajuste tanto en relación con los factores de contexto, de contingencia, como entre las distintas variables o parámetros de diseño del mismo, o coherencia interna. No existe una forma única de conseguir el ajuste de un diseño organizativo, de modo que varias combinaciones de parámetros de diseño pueden conducir a los mismos resultados en términos de eficacia organizativa. El ajuste no es una situación estática que una vez que se consigue ya no se abandona, sino más bien un proceso dinámico de búsqueda de coherencia que cambia a medida que cambian el entorno, la estrategia o las condiciones internas de la organización, como la tecnología, el tamaño o la edad, lo que hemos llamado factores de contingencia. Analicemos a continuación el proceso de diseño de la organización. De acuerdo con De la Fuente y otros, el diseño de la organización es un proceso. Como tal, se puede definir como la ordenación específica de las tareas y actividades que se desarrollan en el seno de la organización y respecto a su entorno a través de un conjunto de procesos de forma que permite configurar una estructura en la que se relacionan individuos y recursos con el fin de lograr el cumplimiento de determinados objetivos. En relación a esta definición, sería conveniente aclarar los términos procesos, tareas y actividades para evitar confusión y dado que están estrechamente relacionados. Por proceso entendemos conjunto de actividades medidas y estructuradas destinadas a lograr un resultado concreto. La tarea hace referencia al trabajo y obra que se realiza en un tiempo limitado. Por último, el término actividad recoge un conjunto de tareas u operaciones propias de una persona o unidad organizativa. Antes de iniciar el proceso de diseño de la organización y para que el mismo sea efectivo, es preciso llevar a la práctica el diagnóstico de la situación en que se encuentra la organización o el conjunto de individuos con el que se pretende formar una organización, tanto para el rediseño de la estructura ya existente como para un diseño enteramente nuevo. El diagnóstico de la estructura pretende conocer los factores influyentes externos e internos que afectan al logro de los resultados esperados por el diseño como medida de la eficacia y eficiencia organizativas. El diagnóstico de la organización debe saber responder a las cuestiones que son relacionadas a continuación y que contemplan un conjunto de factores y elementos estructurales y de comportamiento a tener en cuenta. ¿Qué hace la empresa? Se trataría de conocer y evaluar su campo de actividad o conjunto de productos y mercados, cuestiones que explicarán en qué sector o sectores económicos actúa, dónde lo hace, con lo que se identifica su ámbito competitivo, cómo lo hace, se describe y conoce los sistemas y procesos con que la organización lleva a cabo sus actividades, quién lo hace, se identifica y evalúa a las personas que integran el sistema humano.
Después de detallar y analizar, también valorar todos los factores o elementos que se deriven de este análisis, se podrá dar inicio al proceso de diseño de la organización. En esta figura podéis ver las fases principales que componen el proceso de diseño organizativo y lo que implican. Estas fases son explicadas a continuación. En primer lugar, tendríamos la fase de formulación de misión y objetivos. Esta fase pretende definir los objetivos que expresan los intereses de las personas que integran la organización y que guían las decisiones tanto individuales como del sistema. Conocer los objetivos es fundamental para determinar el alcance del diseño. En segundo lugar, vendría la fase de descripción de procesos o funciones. Después de concretar la misión y los objetivos, procede a describir todos los procesos o funciones que caracterizan la transformación de valores tangibles e intangibles que tienen lugar en la organización. En concreto, consiste en identificar las tareas y las actividades claves y necesarias para dicha transformación, lograda a través del análisis de cada uno de los sistemas de flujos de personas, información o recursos que tipifican los procesos básicos de cada subsistema organizativo. También consiste en agrupar las tareas y las actividades en cada uno de los procesos. Por último, tendría lugar la fase de elaboración de la estructura. Esta fase supone integrar los procesos anteriores en una estructura que agrupe las tareas principales según determinados criterios. Estaríamos, por ejemplo, creando unidades o departamentos y que asigne las responsabilidades básicas en los distintos niveles jerárquicos. Estaríamos situando al frente de estas unidades a un responsable, decidiendo entonces el proceso de toma de decisiones y de coordinación de las distintas actividades. Para terminar, señalemos que las dos últimas fases suponen adoptar un conjunto de decisiones organizativas que pertenecen al ámbito de lo que vamos a llamar diferenciación e integración, cuestiones que serán tratadas en el apartado siguiente. El proceso de diseño de la organización que hemos descrito con la diapositiva anterior supone utilizar o tomar decisiones relativas a un conjunto de variables o de parámetros de diseño durante la fase última de construcción de la estructura que, según Misber, son los siguientes. Parámetro de especialización del puesto. Con este parámetro responderíamos a la pregunta de cuántas tareas deben responder a un puesto determinado en la organización y qué grado de especialización debe tener cada una de ellas. Parámetro formalización del comportamiento. Responderíamos a la pregunta de hasta qué punto debe normalizarse el contenido del trabajo de cada puesto, es decir, definirse de forma anticipada. Parámetro preparación y adoctrinamiento. ¿Qué habilidades y conocimientos se necesitan para cada uno de los puestos? ¿Debe el empleado seguir determinadas normas, valores o principios característicos de la cultura de la organización? Estos tres parámetros se agrupan bajo la expresión parámetros de diseño de puesto y serán analizados en el tema 3. Parámetro agrupación de unidades. Departamentalización. ¿Sobre qué bases deben agruparse los puestos en unidades y las unidades a su vez en otros mayores? Parámetro tamaño de la unidad o ámbito de control. ¿Qué tamaño debe tener cada unidad? ¿Cuántos individuos deben estar bajo el mando de un directivo determinado? Estos dos parámetros se agrupan bajo la denominación parámetros de diseño de la superestructura y serán estudiados en el tema 4. Parámetros, sistemas de planificación y control. ¿Hasta qué punto hay que normalizar el output o resultado de cada puesto o unidad? Parámetro, dispositivos de enlace. ¿Qué mecanismos hay que establecer para facilitar la adaptación mutua entre
puestos y unidades. Parámetro de descentralización vertical. ¿Cuánto poder de decisión debe delegarse a los directivos de unidades de línea, descendiendo por la cadena de autoridad? Parámetro de descentralización horizontal. ¿Cuánto poder de decisión debe pasar de los directivos de línea a los especialistas del staff y a los operarios? Finalmente, estos 4 parámetros se llaman de forma conjunta parámetros de diseño, de vínculos laterales y sistema de decisión, y serán estudiados en el tema 5. Nuevamente, queremos resaltar que el empleo de estos parámetros de diseño organizativo suponen la adopción de decisiones organizativas en el ámbito de la diferenciación y de la integración, conceptos que, como ya hemos señalado, veremos en el apartado que sigue. Dentro del proceso de diseño de la organización, tanto en la fase de descripción de procesos o funciones, como en la fase de construcción de la estructura, resulta muy importante considerar la naturaleza de las interdependencias existentes entre unidades, individuos, tareas, tecnologías, medios, etc. Estas interdependencias tendrán un gran efecto sobre el proceso de construcción de la estructura, ya que, por ejemplo, pueden determinar el criterio o los criterios a seguir en el proceso de creación de unidades organizativas. De acuerdo con Thompson, podemos identificar 3 tipos de acoplamiento o de interdependencias: mancomunado o asociativo, secuencial y recíproco. En esta pantalla quedarán recogidas los acoplamientos o interdependencias señaladas. En los gráficos, los círculos pueden representar una tarea, una actividad, un individuo o miembro de la organización, o de una unidad en particular. Comencemos con la interdependencia mancomunada o asociativa. Los distintos miembros o unidades trabajan de forma autónoma, conservando su independencia y compartiendo los recursos comunes. Este acoplamiento implica el mínimo de interdependencia entre los distintos miembros o unidades. Puede eliminarse cualquiera de ellos siempre que no se produzca un importante cambio en los recursos disponibles, los demás podrán seguir trabajando sin que se produzca ninguna interrupción. Se daría este acoplamiento entre, por ejemplo, las unidades que forman una empresa multinacional, dispersas geográficamente, acoplamiento secuencial. Los miembros o unidades trabajan en serie, de tal manera que si eliminamos a uno, es como si quitáramos un eslabón a la cadena, por lo que debe cesar toda la actividad. Pensemos en aquella empresa constituida por departamentos especializados en actividades concretas. Respondería a una agrupación de acuerdo a las siguientes actividades: aprovisionamiento, fabricación, ventas, etc. Acoplamiento recíproco. Los miembros o unidades se van transmitiendo el trabajo en sí en uno y otro sentido, proporcionando cada uno outputs y recibiendo inputs de los demás. Consecuentemente, este acoplamiento es todavía más interdependiente que el anterior, dado que un cambio en una tarea no solo afecta a los eslabones posteriores, sino también a los anteriores de la cadena. Podría tratarse del tipo de interdependencia que se da en un servicio de urgencias hospitalario cuando el paciente requiere, por su diagnóstico, diversos servicios. Finalmente, queremos repetir que el tipo de acoplamiento o interdependencia que tenga lugar dentro de una unidad o entre varias unidades determinará los parámetros de diseño, así como los mecanismos de coordinación que se pueden usar, cuestiones a las que haremos referencia en los siguientes temas. Dedicamos el siguiente y último apartado de este primer tema al concepto de estructura.